Dice Antonio, una resistencia en circuito no me tumba el amperio si va en serie, pero si va en paralelo sí me tumba el amperaje. Aquí, Antonio, hay que precisar bien para que quede claro, porque a veces nos atrofiamos un poquito con estos términos y entonces es bueno precisarlos. Tengo aquí un circuito, por ejemplo, esto es un regulador, voltaje de entrada, voltaje de salida. Este regulador recibe un voltaje de entrada, por ejemplo 12, y este voltaje de salida, supongamos que sean 5. Muy bien, vamos a ponerle una resistencia en paralelo. Se usa. Esta resistencia está en paralelo. En paralelo. En cambio, en cambio, si al mismo circuito, entonces voy a dibujarlo aquí rápido. Le pongo la resistencia en serie. En serie. Esta resistencia está en serie. Antonio, esta resistencia aquí tumba voltaje. En la parte superior está la resistencia en paralelo y en la parte inferior está la resistencia en serie. Pusimos como ejemplo, el cuadrito es un regulador que recibe 12 voltios en la entrada y en la salida entrega 5 voltios. Abajo es igual. Pero la resistencia en serie, en la parte de abajo, en la resistencia en serie, en la parte de abajo, tumba el voltaje. Tumba el voltaje. ¿Qué está haciendo esa resistencia? En paralelo con ella, en paralelo con la resistencia, aquí, entre estos dos puntos, hay una caída de tensión, hay un voltaje. ¿Por qué? Porque ella tiene un valor en ohmios, supongamos que sea de 1 ohmio, y esté pasando por ella 1 amperio. Entonces, ¿cuántos voltios estará cayendo? Acuérdese de la ley de Ohm. Voltios es igual a ohmios por amperios. Se sabe la tabla del 1, Antonio. Voltios es igual a 1 por 1, igual a un, ¿qué? Voltio. Entonces, aquí está cayendo un voltio. Significa, si aquí entran 12, ya aquí hay 11. 11, ¿cierto? Está tumbando voltaje. Está tumbando voltaje. También está, si la fuente, si la fuente tiene suficiente empuje, la corriente que va a salir aquí a los 5 voltios, pues todavía no se va a caer. Pero si la resistencia es más grande, no solamente va a tumbar voltaje, sino corriente. En cambio, en esta resistencia en paralelo, lo que estamos haciendo es abriendo un camino adicional. Es decir, mire, la corriente entra al regulador, sale por el regulador y va para la carga. Pero también la corriente está caminando por la resistencia que está en paralelo. En ese caso se llama una resistencia shunt. Y va hacia la salida. Significa la corriente. Entonces, en este caso, suma o... Sí, suma corriente. Suma corriente. En este caso, tumba voltaje y aquí suma corriente. Suma corriente. Esa es la respuesta. Habría que entrar a otras consideraciones. Si esta resistencia tiene que tener un valor para que no le dañe el trabajito al regulador, porque si la resistencia se pone demasiado alcahueta, entonces el regulador no logra mantener aquí a la salida los 5 voltios, porque esta resistencia, lo que no pasa por el regulador, la resistencia dice, no, pasen por aquí, pasen por aquí. Entonces la resistencia tiene que tener un valor juicioso. En muchos casos, una resistencia shunt, como dije que se llama en esta posición,
una resistencia shunt, está puesta para que el regulador no se caliente demasiado, pero la salida tiene que ser 5 voltios. Entonces el regulador mantiene la tensión y la corriente que pasa por la resistencia hace que el regulador descanse, pero no por ello se va a volver una fuente desobediente. Esa es la respuesta para Antonio. Volvamos al punto de las preguntas. Edelberto dice, pero los electrones están en los materiales, en este caso el cobre, y lógico, al existir mayor grosor, más átomos, más electrones para ser desplazados. Y en una conmutada, menos alambre, menos electrones. ¿Cómo se relaciona esto? Y las conmutadas dan mayor amperaje. Por eso le digo, Edelberto, lo de la frecuencia. Cuando vuelvo a poner el ejemplo, pero entonces es un poquito diversificado en lo posible, o para hacerme entender yo que soy el que no logra ser claro. Mire, una baja frecuencia es una carretera con una curva, 2 curvas, 3 curvas y va así. Esa es una baja frecuencia. Vamos a decir que esa fuente tiene una frecuencia de 50 hercios. Muy bien. Una alta frecuencia. Vamos a tratar de dibujar aquí una alta frecuencia. Olvídense de lo feo, pero vamos a decir que es una carretera que tiene todo este montón de curvas. Al mismo tiempo, estamos hablando de que esta es la escala del tiempo. En este tiempo, esta carretera tiene 2 curvas, mientras esta puede tener 20 o 30 curvas. Esto es una frecuencia más alta. Y esta es una frecuencia baja. Muy bien. La inductancia, acuérdense, la inductancia presenta resistencia de acuerdo con la frecuencia. En otras palabras, la inductancia tiene una oposición mayor si la carretera tiene más curvas. Por esa razón, aunque haya menos alambre, el hecho de tener que dar tantas curvas es lo que hace que la menor cantidad de alambre, aunque sea menos espiras, va a poder dar suficiente oposición. Además, en una fuente switchada, acuérdense que en la bobina se almacena energía. En cada ciclo se almacena energía. Y en cada ciclo de una fuente conmutada hay un día y una noche, es decir, un tiempo en que se deja conducir corriente y otro en que se interrumpe la corriente para recoger la energía almacenada. De alguna manera es como estirar un resorte. Uno estira el resorte y en el momento en que suelta el resorte recupera su forma. Cuando recupera su forma, el resorte entrega la energía almacenada. Así también se considera la energía almacenada en una bobina. No sé si logre con estos nuevos términos hacerme entender con relación a la aparente contradicción entre la cantidad de vueltas en un devanado. Para altas frecuencias se necesita menos vueltas porque hay más curvas en la carretera, digámoslo así. En una pregunta interesante de Jesús Bello, las resistencias en serie y en paralelo se suma el vatiaje. Eso es algo importante. La resistencia en serie suma el vatiaje. La resistencia en paralelo suma el vatiaje. Ahí lo que hay que tener en cuenta es qué pasa con el ohmiaje. Entonces, si yo aquí tengo resistencias de medio, un ohmio. En ambos casos suma. Sí, un ohmio a un vatio. Tengo muchas resistencias de un ohmio a un vatio. Voy a poner 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos vatios tengo aquí? 1, 1, 1 y 1 vatios. Entonces, total, 4 vatios. ¿Qué pasa con el ohmiaje? Tengo 1, 2, 3, 4 ohmios. ¿Qué pasa si las pongo en paralelo? 1, 2, 3, 4.
4. Tengo 4 vatios, pero el ohmiaje se divide. Tengo 1 ohmio dividido 4 es igual a 0.25 ohmios. Entonces, el vatiaje, mejor dicho, resistencias en serie y en paralelo suman el vatiaje. Dice Aníbal, from Venezuela. Aníbal o Aníbal. Una pregunta, tengo una PCB que se le partió un condensador de polímero de 45 microfaradios a 6 voltios y se le colocó uno de 100 microfaradios a 6 voltios. ¿Afecta algo? Entonces dice Simón, colóquele dos de 100 microfaradios en serie y le queda uno de 50 microfaradios a 6 voltios. La respuesta de Simón es correcta. Mire, en este caso, usted lo tiene a 6 voltios. El voltaje del de 100 microfaradios posiblemente va a ser mayor en cualquier condensador que usted tenga. Si es un condensador polarizado, entonces usted dice 2 de 100, 100 y 100. Tenemos así 1, 2. Y este es el condensador final. Estos dos extremos que voy a señalar con rojo. Este es el extremo positivo y este es el extremo negativo del condensador. Eso queda un condensador polarizado, o sea, con polaridad de 50 microfaradios. El voltaje, si este es a 10 voltios y este es a 10 voltios, el voltaje se suma. El voltaje se suma, la capacitancia se divide, ahí lo tiene. Y si es no polar, pues enfrenta los condensadores por positivo o por negativo, es decir, los pone así o así. Esto es condensador. ¿Dónde estoy? Aquí. Condensador no polar. Y aquí es polarizado. Vamos a la siguiente. Dice, de manera que ¿cuánto es la caída de voltaje por ohmios? Eso depende de la corriente. Por eso le digo, aplicando la ley de Ohm sabemos, Francisco y compañeros, la caída de voltaje por ohmios depende del voltaje. Hagámoslo aquí, hagámoslo, que eso está interesante porque eso se refiere precisamente mire, al tema de hoy, sí. Vamos a cortar aquí y voy a poner aquí, vamos a poner esta, vamos a ponerla así, en serie. Listo. Dice un ohmio y listo. Y aquí vamos a poner otro circuito igual o casi igual. Mire, vamos a poner este circuito casi igual aquí. Pero la fuente la vamos a poner de 50 voltios. Muy bien. Y vamos a ver aquí, en este lugar, vamos a poner aquí alambre, vamos a ver si nos deja con el circuito que quede. Vamos a ponerle aquí otra resistencia, R. Vamos a poner aquí una resistencia de carga. Estas dos resistencias las voy a poner iguales, las voy a poner de un K. Un K. Esa va a ser la RL. Un K. Muy bien. Pongo tierra aquí y pongo tierra aquí. Listo. Entonces, mire, tengo una fuente de 10 voltios, tengo una fuente de 50 voltios. La pregunta es, ¿cuánto es la caída de voltaje por ohmios? La caída de voltaje por ohmios depende
Depende. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un ohmio y aquí también tengo un ohmio. Vamos a ponerlo mire pues aquí, la caída de voltaje. Entonces, entre los dos lugares, voy a poner aquí un punto de referencia, la punta negra y aquí. Listo. La caída de tensión en la resistencia 2 es de 49 milivatios. De 49 milivatios con 50 voltios. Y ahora, pongámosla aquí, la punta negra y aquí la punta roja. Y vamos a señalar que nos lo señale aquí abajo. Vea, la caída de tensión, la caída de tensión, para hacer esto más evidente, voy a poner esta resistencia más baja. Voy a poner esta resistencia no de 1K, sino de 100. Y esta resistencia aquí también de 100, para que logremos verlo más claro. 100. Entonces, mire, tengo una fuente de 10 voltios. Vamos a ver la caída de tensión en esta resistencia de 1 ohmio. Cuando la carga es de 100. Aquí tengo la carga de 100, la resistencia en serie de 1, pero tengo una fuente de 50. Entonces ahí están los dos puntos, ya están los dos voltajes. Entonces vamos a ver. Mire pues, en una de ellas es 495 milivoltios, en una de las dos resistencias. Y en la otra es de 99 milivoltios. Mire que son dos caídas de tensión muy diferentes. Muy diferentes. Aquí dice voltaje nodo 003, nodo 004. Vamos a ver cuál es el nodo 003. ¿Este es cuál? Nodo 002. O sea que esta es la de nodo 002. La de arriba es esta de abajo. Y es esta. 99 milivoltios para esta. Y para esta. Y 495 milivoltios para esta. Significa que la caída de tensión depende de qué? No es por ohmios, es por ohmios y por voltios. Por ohmios y por voltios. Los ohmios determinan la corriente y los voltios es la presión. A más presión va a circular más corriente y va a caer más. Espero que me haya hecho entender. Bueno, dice Sergio, referida a la pregunta de la CR Shunt, ¿cómo debería reemplazar dos resistencias en paralelo de 2,4 ohmios a un cuarto de vatio conectadas al regulador A6069? Dos resistencias en paralelo de 2,4 ohmios a un cuarto. ¿La podría reemplazar por una resistencia de 1,2 ohmios a un cuarto? Una resistencia de 1,2 ohmios es comercial. Una resistencia de 1,2 ohmios es comercial a un cuarto de vatio. Esa sería una manera de reemplazarlas.